Entonces, está todo el mundo, estamos listos para iniciar este taller de postulación para el programa Innova en el Aula. Bienvenidas, gracias por estar aquí, gracias por su interés en el programa. Y esta va a ser una sesión bien breve. Vamos a tratar de explicar a grandes rasgos en qué consiste el programa, cómo se postula, que es bastante simple. Y luego, ojalá poder recibir ahí algunas consultas, cualquier duda, pero aún así, de aquí hasta el final de la fecha de postulación, tanto Mónica como por mi parte aquí en PUCB, vamos a estar muy atentos al resolver dudas y asesorar en la formulación de este proyecto para que sea lo mejor posible y se lo puedan adjudicar. Bueno, este es un programa que ya lleva un par de años ejecutándose y la convocatoria actual en la que están ustedes para este taller sería para el primer semestre del próximo año. Para dar un poco de contexto, ¿qué es el consorcio Science Up? Para quien no lo conozca, es un consorcio integrado por la Universidad Católica del Norte, la USACH y la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que surge a partir del proyecto Ciencia e Innovación para el 2030. ¿Ya? La intención es transformar las facultades de ciencia en espacios más conectados con la sociedad, la industria y los desafíos actuales. ¿Ya? En ese sentido, actualmente estamos en la etapa de implementación. Ya pasamos por una primera etapa donde se formulaban todos estos programas y ahora ya queremos empezar a implementar esos mismos, y dentro de esos programas estaría este llamado Innova en el Aula, ¿ya? Que nace de uno de los tres ejes que mueven al consorcio, que está el eje de armonización curricular, el eje de participación y liderazgo femenino y el eje de vinculación con el medio. En el caso del eje de armonización curricular, nosotros buscamos diseñar e implementar cambios curriculares y extracurriculares en programas de formación de estudiantes de pre y posgrado. También pueden postular si es que tienen alguna asignatura de posgrado de las facultades de ciencias de las tres universidades que comentamos, ¿ya? Entonces, como la intención es hacer estos cambios curriculares y extracurriculares, eh, la idea de este programa es poder impulsar esos cambios de alguna manera y otorgar financiamiento, porque sabemos que puede ser difícil generar un cambio en la asignatura al comienzo. El equipo que tenemos actualmente está Mónica Páez, de parte de USACH, que va a estar apoyando, Maverick desde PUCB, y tanto Nicolás como Sandra están a cargo de los espacios tecnológicos que tenemos en PUCB y en UCN, en caso de que quieran apoyarse de esos mismos espacios para ejecutar sus asignaturas. Vamos a hablar más al respecto ahí un poquito más adelante. Entonces, como armonización curricular tenemos varios objetivos, y en el caso de este programa estamos más ligados a incorporar competencias de innovación y emprendimiento basados en ciencia en la formación de pre y posgrado, y también desarrollar nuevas metodologías pedagógicas. Aquí le llamamos nuevas metodologías, pero no se trata 100% de inventar. A veces, con que puedan implementar nuevas metodologías ya existentes en sus asignaturas, ya es valioso para nosotros. Y esto ya tiene más que ver con otros programas que quizás podemos ver más adelante. Con todo eso nace este programa, el Innova en el Aula, en donde buscamos implementar innovaciones docentes. Voy a detallar más a qué nos referimos con eso un poco más adelante, mediante la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza de los contenidos disciplinares, que fomenten el espíritu de innovación y emprendimiento de estudiantes que forman parte del consorcio, ¿ya? Parte del consorcio, nuevamente, que sean facultades de ciencias, que a veces nos pasa que puede que sea un docente de física, de química, de ciencias, pero que hace una asignatura en una carrera externa a la facultad de ciencias, y ahí nosotros escapa de nuestro marco de influencia, entonces no podemos financiar ese tipo de proyectos. ¿Ya? Y el financiamiento son hasta 1 millón de pesos para estos proyectos, y en este caso la convocatoria, lo voy a repetir varias veces, cierra el 18 de diciembre. Ahí cierran las postulaciones, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Hasta ahí pueden enviar sus formularios, que básicamente el formulario es lo único que hay que enviar, ¿ya? ¿En qué consiste esta propuesta que ustedes deben presentar y en lo que se va a condensar ahí en el formulario? Es principalmente considerar dos tipos de innovación. Por un lado, innovación metodológica, mediante la incorporación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje,
Esto es como una ayuda, porque también si es que ustedes encuentran otras metodologías fuera de las llamadas metodologías activas, si ya es innovador y va a aportar algo a su asignatura, también la pueden implementar. Este sería el área de innovación docente. Y por otro lado está la innovación en contenidos. Aquí no les pedimos cambiar los contenidos disciplinares, sino que tratar de vincular estos con algunos de los resultados de aprendizaje del panel de competencias del consorcio. ¿Qué es el panel de competencias del consorcio? Bueno, vamos a partir por cada uno y luego vamos a detallar el panel de competencias para que se entienda por completo. Primero, metodologías activas tenemos por un lado, son principalmente metodologías que sitúan al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Hay muchas metodologías de este tipo y los más comunes suele ser el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, aprendizaje por descubrimiento, gamificación, etc. ¿Ya? Lo que hemos visto que suelen utilizar más es el aprendizaje basado en proyectos porque quizás hay más experiencia por parte de los equipos para apoyar en esta área y es donde es más simple quizás vincularlos y también revisar después todo el material, toda esta carga extra que puede significar implementar distintos tipos de proyectos. Pero también hemos visto algunos casos donde hay aula invertida, donde quizás en este caso depende un poco más de los estudiantes que sean un poco más realmente activos y a veces no se puede depender tanto de eso. Puede que no resulte mucho, pero ahí hay que ir, la intención es poder tantear una de estas metodologías y ver cómo va resultando a medida que va avanzando el proyecto. ¿Ya? Ahora, panel de competencia, ahora sí. El panel de competencia es una herramienta estratégica del consorcio que define las habilidades, conocimientos y actitudes que se espera que los estudiantes desarrollen durante su formación con foco en innovación y emprendimiento científico-tecnológico. Son cosas que deberían ir en paralelo con los contenidos disciplinares, o al menos esperamos que así sea. ¿Ya? Y es un documento que se lo vamos a compartir, está linkeado con el formulario también, que básicamente se divide en dos grandes áreas, que tiene que ver con innovación y emprendimiento, y cada área va por niveles y cada uno de esos niveles tiene distintos resultados de aprendizaje. Tenemos acá el documento para mostrar exactamente cómo son dos páginas y cada página tiene un nivel básico y un nivel intermedio y un nivel avanzado y cada uno de esos niveles tiene distintos resultados de aprendizaje. Lo único que nosotros exigimos es que puedan considerar al menos uno. Si ustedes quieren considerar más, no hay ningún problema, pero exigimos que al menos consideren uno. Eh, lo natural sería uno del nivel básico, pero si ustedes consideran que en el nivel de su curso y el conocimiento que ya tienen previo pueden incluir uno intermedio o uno avanzado, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo importante es que puedan incluir uno de estos, pueden copiar y pegar este resultado de aprendizaje e incluirlo en su asignatura o pueden adaptarlo en función de los contenidos disciplinares que tienen en su asignatura. Por ejemplo, acá, contrastar técnicas de generación de ideas de calidad para situaciones problemáticas reales del ámbito, y ahí podrían complementar con el área o la disciplina que ustedes están desarrollando en su asignatura. Eso es básicamente el panel de competencias, es una herramienta, entonces nosotros se la vamos a entregar y lo pueden usar como referencia para mencionar en el formulario cuáles van a ser los resultados de aprendizaje del curso. Entonces, al menos debería haber uno de estos y pueden complementar con el resto que quizás tengan relación más con su asignatura. ¿Queda claro hasta aquí lo que es el panel de competencias, las metodologías activas? Súper. Bueno, vamos a lo más formal, que ya sería cuáles son los requisitos de postulación. ¿Ya? Lo básico, el formulario completo, la postulación es individual, nosotros exigimos que esté dirigida por un docente que tenga un contrato vigente en alguna de las facultades de ciencia del consorcio. Entonces, básicamente debería ser el docente a cargo de la asignatura quien se haga responsable como directora o director del proyecto que va a postular. ¿Ya? La asignatura tiene que estar vigente y nuevamente a cargo de este docente y debe ser del primer semestre de 2026.
Ahora, si es que llegasen a tener alguna asignatura para el segundo semestre, no hay problema, esta convocatoria la estamos haciendo semestre a semestre. Así que para el segundo semestre, la postulación podría ser, nosotros abrimos convocatoria entre mayo y junio. Entonces, por esa fecha estaríamos contactándolas nuevamente y les diríamos para que postulen al segundo semestre. Pero en este caso, la convocatoria es para el primer semestre y la asignatura tiene que estar vigente. ¿Ya? La vinculación con las competencias, como le mostramos, tiene que estar vinculado con al menos uno de sus resultados de aprendizaje. Aquí lo mencionamos como competencias porque la competencia estaba compuesta por varios resultados de aprendizaje. Estos tres resultados de aprendizaje arman una competencia, pero no queremos que incluyan la competencia, no es obligatorio. Basta con un resultado de aprendizaje nuevamente, pero está vinculado de alguna forma. Y el beneficiario del proyecto, o los y las beneficiarios del proyecto, tienen que ser los estudiantes de la asignatura. ¿Ya? Por ningún motivo podemos armar un proyecto que quizás nos tenga fines académicos, pero que el beneficiario final no sean directamente los estudiantes. ¿Ya? La intención es que esto sea para la asignatura, pero con beneficio de los estudiantes. ¿Ya? Eso es por el lado de los requisitos. Vamos con otro aspecto que también es importante que van a tener que detallar de cierta manera, que es el presupuesto. Les vamos a entregar 1 millón de pesos y ese 1 millón de pesos lo pueden destinar tanto para gastos de personal como gastos operativos del proyecto. ¿Ya? Con gastos de personal son principalmente honorarios para ayudante o personal técnico que les pueda apoyar y no debería tener ninguna de esas personas algún vínculo contractual, y esto es súper importante, a la hora de ejecutar el proyecto no debería haber ningún vínculo contractual con ninguna de las tres universidades. ¿Ya? Esto es por un tema de rendiciones del fondo. No se nos permite aceptar gastos de personas que ya tengan algún vínculo contractual. Ahora, eso no evita que ustedes puedan incluir personas que las apoyen en su proyecto sin financiamiento. O sea, si es que cuentan con algún ayudante que financie por otro lado y lo quieran incluir en el equipo para ejecutar este proyecto y tiene vínculo contractual, puede estar en el proyecto, pero no podría recibir pagos de parte de este fondo. ¿Ya? Es importante que verifiquen esto antes de incluir a estas personas porque nos ha pasado en algunas situaciones donde se incluyen personas que tienen vínculo contractual y después no se les puede pagar. En ese sentido, ayudantes no podrían estar. Eh, Ahí hay que revisar si es que hay vínculo contractual, porque a veces hay casos en donde ciertos docentes tienen ayudantes, pero simplemente es con pago de honorarios, una boleta, no hay un contrato de por medio. Entonces el limitante aquí básicamente sería el contrato. Si es que hay un contrato de por medio, no se podría. Pero si no hay contrato y simplemente es un pago de boletas de honorario, sí se puede. ¿Ya? Al menos en PUCB son 4 boletas de honorario. Ya para la quinta te van a exigir en la universidad un contrato. Entonces, si la persona, esto va a ser el primer semestre, entonces no vamos a alcanzar quizás a cumplir las 4 boletas, si es que no es una persona que está activamente prestando servicios a la universidad, pero no deberían tener problemas si es que fuese un ayudante que solo tiene pagos de boletas de honorario. Si hay un contrato por medio, no se podría. ¿Ya? Ahora, gastos de operación, aquí todo lo que puedan necesitar como materiales, en algunos casos arriendo de equipos, pago de software, aquí hay un punto específico que vamos a detallar luego. Material de difusión también pueden considerar, a veces algunos proyectos desean hacer una presentación al final con sus estudiantes y imprimen pósters para sus estudiantes para que puedan hacer eso un poco más atractivo. Todo eso se puede considerar y hay varias formas de rendir esto para que no piensen eh, porque el dinero no se entrega con anticipación, es contra rendición. Entonces ustedes pueden gastar estos recursos y rendir los gastos o le pueden pedir a la universidad que compre por ustedes. Entonces, en caso de que cuenten con alguna empresa que tiene el material, ustedes le piden una cotización a esa cotización la cargan al sistema y la universidad se encarga de hacer una orden de compra para pedirle las cosas directamente a la empresa y así la universidad se encarga como del proceso de pago y así no tienen que desembolsar de su bolsillo. Están ahí esas dos modalidades. Lo mismo en el caso de las boletas de honorario. Ustedes
hacen la relación con la persona que les quiere apoyar y nos solicitan la boleta en horario y la universidad se encarga de hacer ese pago. ¿Ya? Ya, yendo un poco más al detalle, como les decía, el gasto de personal, vamos a hacer énfasis en esto porque es importante. ¿Sí, Daniela? Hola, Hola. ¿se escucha? Sí, te Sí, escucho. ya, perfecto. Es que no me quedó una duda con los gastos. A ver, si ya, yo necesito comprar materiales para mi proyecto, por ejemplo, sensores, ¿Ya? tengo que yo cubrir con esos gastos y después yo lo notifico. Eso no entendí. Sí. Sí, ahí tenemos varias modalidades. Tenemos la modalidad en donde tú puedes realizar ese gasto y después rendir, guardas la boleta, guardas la factura y después rindes eso a través de un sistema que vamos a explicar una vez que se adjudiquen los fondos. Esa es una vía y te vamos a devolver el dinero en un periodo ahí determinado. O si es que la empresa a la que tú le quieres comprar estos sensores acepta, por ejemplo, pago a 30 días, tú le puedes solicitar directamente a la universidad que compre las cosas. Ah, perfecto. Ya. Entonces ahí la universidad se encarga de enviar una orden de compra, la empresa envía las cosas y una vez que te entregue el material que tú necesitas, nos avisas y la universidad paga la factura que fue generada. Ok, ya, Esas serían como las dos vías principales para realizar ese tipo de compras. ¿Ya? ya. Muchas gracias. Bueno, volviendo a gastos de personal, y vamos a enfatizar nuevamente el gasto de operativo más adelante, nuevamente, sin vínculo contractual con la universidad del consorcio, y esto incluye contratos de prestación de servicios vigentes. Ahora, si este proyecto debería empezar en marzo, ya idealmente abril a más tardar, si es que la persona tiene un contrato con alguna de las tres universidades ahora y ese contrato termina en febrero, no tendría problemas para formar parte del proyecto, porque ya en marzo no debería tener un contrato vigente. Esa es como la palabra clave. ¿Ya? Y los montos, esto también es importante, deben estar en línea con los montos de referencia de cada universidad. ¿Ya? Por ejemplo, si el monto típico en ciertos aspectos para un ayudante o un personal técnico pueden ser digamos, 300.000 pesos por un periodo delimitado, no podría ser pagarle 1.000.000 de pesos a ese ayudante por una función que típicamente puede costar menos. ¿Ya? Eso puede ser rechazado. ¿Ya? Y lo otro importante es que cuando hagan las boletas de honorario, les vamos a enviar esta presentación, que esto ya es más operativo, no es tanto de la postulación en sí, pero para que consideren que tienen que ahí redactar esta glosa a la hora de hacer la boleta de honorario, ya que puede ser como por ejemplo las que aparecen aquí, ya que típicamente también puede ser ahí un pequeño tope que no avanzan con la boleta de honorario a la hora de rendir porque no saben qué incluir en ella. Bueno, y en el caso de gastos de operación, ustedes nuevamente pueden realizar los gastos por su cuenta y después se les devuelve ese dinero. Esto puede incluir boletas, facturas, pero lo importante es que siempre todas las facturas que emitan deben ser a nombre de la PUCB. ¿Ya? No, por ningún motivo puede haber una factura a nombre de una persona natural u otra empresa. Ya, tiene que ser con los datos de la PUCB, que los vamos a dejar aquí y luego se los vamos a recalcar en caso de que adjudiquen el proyecto. Y también nos pasa mucho que de por sí compras internacionales las evitamos, pero en caso de que sea indispensable para su asignatura, digamos que necesitan pagar por algún software, y ese pago del software tiene que ser en dólares, entonces implica un pago con tarjeta de crédito. Ahí también debería pedirse a esa empresa, de alguna forma, que el invoice que genere, que es el equivalente a la factura, tenga los datos de la PUCB y que sea exento de impuestos. Esto en todos los casos debería poderse, pero las empresas por defecto, ellas incluyen el impuesto porque hace un par de años en Chile cualquier servicio internacional también paga impuestos en Chile, pero la universidad hace esa gestión de los impuestos por otra vía, entonces el invoice no debería venir con impuestos. Esto nuevamente es más operativo, pero solemos tener muchos problemas con esto porque se planifican en incluir ciertos gastos de software, después realizan el gasto del software, lo quieren rendir y al final no lo pueden rendir porque o incluyó los datos personales
o incluyó los impuestos y modificar ese invoice después puede ser más complicado, ¿ya? Y el otro punto que quizás puede ser un detalle menor, que todo material gráfico de difusión, hablamos de estos pósters que pueden utilizar, tienen que ajustarse a los lineamientos gráficos del consorcio, que básicamente sería incluir los logotipos ahí en algún lugar haciendo referencia a este financiamiento o este apoyo que están recibiendo. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda con lo que vamos de financiamiento hasta aquí? ¿Todo bien? Ya. Vamos al proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Ya les mostramos cuál era la esencia, pero en concreto va a ser un formulario que tiene que incluir estos aspectos, los datos del director o directora del proyecto, el nombre, un breve resumen, cuál sería el objetivo, tienen que indicar la metodología activa y cómo se va a aplicar, indicar los resultados de aprendizaje y indicar algún instrumento para medición de esos resultados. Por ejemplo, una rúbrica, ¿cómo sería esa rúbrica? No tienen obligatoriamente que incluir la rúbrica en el formulario, pero sí explicar cómo sería o cómo sería este instrumento que van a utilizar. Y también hay parte del formulario pide los datos del equipo y el personal de apoyo, un plan de trabajo y el presupuesto. ¿Ya? Vamos a ver en detalle en qué consiste este formulario, ¿ya? Que es este que está. Es bastante simple, como les decía. Aquí esta primera sección de datos eh, son datos típicos que les van a solicitar quizá en cualquier convocatoria. En primera instancia son los datos de quién va a estar a cargo del proyecto, la directora del proyecto. Entonces, nombre y apellido, su correo, y esta sección es relativa nuevamente a quién va a dirigir el proyecto. Entonces, de qué universidad, su facultad y en qué unidad académica estaría prestando servicios para esta asignatura. Y esta es la información relativa, que ahí va a quedar la nota bajito. Esta es la información relativa, ¿se ve bien? O la, un poquito más. Información relativa a la carrera, asignatura y un número aproximado de estudiantes que suelen tener en la asignatura. Ya, esto tiene que ver con la asignatura, donde van a ejecutar. Es importante nuevamente que la persona que va a postular la asignatura y los estudiantes beneficiarios tienen que pertenecer a una facultad de ciencia adscrita al consorcio. Ahora, más acá abajo son los datos del proyecto, un nombre, que esto puede ser un nombre de fantasía simplemente, es para identificar de alguna manera el proyecto. Un breve resumen, aquí nosotros indicamos que en 200 palabras aproximadamente deberían poder explicar a grandes rasgos en qué consiste el proyecto y dejamos aquí un contador de palabras en el costado para que no se pasen, porque pasadas las 200 palabras no se va a considerar ese texto para la evaluación, ¿ya? Para que sea equitativo en todos los casos. Ya, dejamos un ejemplo también para que sepan más o menos cómo debería ser esa estructura, el objetivo del proyecto, en la metodología activa, que aquí deberían mencionarla, y como dice aquí en la descripción, mencionar y explicar brevemente cómo se va a aplicar en la asignatura. Ya no basta con decir voy a usar aprendizaje basado en proyectos, sino que cómo voy a usar aprendizaje basado en proyectos. Nuevamente, máximo 100 palabras. Y aquí está linkeado el panel de competencias, la sección de resultados de aprendizaje, y aquí deberían básicamente indicar el resultado de aprendizaje que van a utilizar y hacer la referencia. Entonces, si es que ponen el número 1, el resultado número 1 de la competencia, digamos, de innovación, el básico, deberían decir, estoy utilizando el resultado 1 de la competencia básica de innovación. ¿Sí? Que hagan esa referencia es importante para saber si la incluyeron bien, porque a veces la pueden modificar. Como les dijimos, no hay problema que la adapten, pero que sepamos en qué referencias están tomando. Y por último, en esta sección del proyecto, la medición de resultados. ¿Cómo van a medir los resultados? Tienen que indicar y describir a grandes rasgos cómo sería ese instrumento que van a utilizar. Entonces aquí hay un ejemplo que se va a utilizar una rúbrica y en qué va a consistir esa rúbrica, pero no aparece la rúbrica en sí. No es necesario porque sabemos que de aquí a que ejecuten el proyecto, quizás hasta el final del semestre, esa rúbrica puede sufrir modificaciones. ¿Ya? Eso es con el proyecto, con eso ya tienen el 70%, si es que no, el 90% del trabajo listo. Después aquí viene el equipo de trabajo. Aquí hacemos una distinción entre equipo de trabajo y estudiantes y personal de apoyo,
básicamente aquí equipo de trabajo deberían considerar los, los y las docentes que forman parte de la asignatura. A veces son equipos más grandes, no es no lo guía solo una docente, así que aquí ojalá mencionar quiénes están ahí apoyando esta asignatura con todos sus datos. Y en el caso de estudiantes y personal de apoyo, aquí podrían considerar las personas que potencialmente van a recibir ese pago de honorarios a costa del proyecto. ¿Ya? Y aquí al final hay una casilla que es súper importante, que es para recalcar nuevamente el mensaje anterior, que no tenga vínculo contractual. Entonces aquí mismo en el formulario, volver a indicar ahí si es que tiene o si es que no tiene. Ahora, nuevamente, si quieren incluir a una persona que tiene vínculo contractual, pues ustedes le pueden poner sí, puede incluirse en el proyecto, pero no va a recibir pagos a costa del fondo. Eso es importante. Ahora, plan de trabajo, eh, la ejecución debería ser aproximadamente entre el 9, el 9 de marzo y el 17 de julio, que es como tenemos proyectado el primer semestre para las tres universidades. En el caso de USAC puede sufrir modificaciones, pero eso lo vamos viendo caso a caso, pero en primera instancia ese debe ser el plazo. Si es que ustedes quieren ejecutar el proyecto en un plazo menor, lo pueden incluir ahí cuál sería la fecha de inicio, cuál sería la fecha de término. ¿Ya? Y aquí les pedimos tratar de detallar cada actividad en al menos un par de líneas y indicar en qué meses se va a ejecutar. Aquí dejamos 6 meses, no es necesario que ocupen los 6 meses. Si nuevamente consideran que en un par de meses ustedes ejecutan este proyecto dentro de su asignatura, no hay problema. ¿Ya? Y cada actividad va a tener un número y ese número va a ser útil en el presupuesto, en donde deberían indicar el nombre del ítem, a qué actividad estaría asociada ese ítem y describir ahí una pequeña justificación de por qué necesitan ese tipo de gasto. Por ejemplo, insumos de laboratorio, por ejemplo, podría ser software y explicar aquí por qué el software, incluir los montos y nuevamente no puede superar el 1.000.000 de pesos. Importante aquí también que les dejamos una referencia de qué ítems son financiables y cuáles no son financiables. Y de acá, de los no financiables, están las compras y servicios internacionales, en donde una excepción puede ser el caso del software, ¿no? Que a veces puede ser muy necesario para el proyecto, mientras sea justificable, podemos hacer una pequeña excepción, pero cualquier otro tipo de gasto es muy complicado porque todo el proceso de importación, el pedir que el invoice coincida con los datos de la universidad, todo eso, es tan engorroso que quizás va a terminar el semestre y va a llegar el artículo y no lo vamos a poder rendir quizás al final. Entonces, evitamos ese tipo de gastos por las complicaciones operativas más que nada. ¿Ya? Eso sería el formulario. ¿Alguna duda con lo que va hasta acá? Mm, No, está bien ¿No? ahí. ¿Está bien ahí? Quizás si se pueden, si tienes ejemplos de proyectos, son asignaturas, ¿no? Actividades que se hacen en asignatura, que tengan un carácter de innovación. Claro. Otro adjudicado, me refiero. Sí, nos ha pasado que, al menos te puedo contar un poco de la experiencia aquí en PUCB. Le mostramos en el equipo antes a Nicolás y Sandra que están viendo los espacios creativos tecnológicos que tenemos, que sería como el Maker Space, que está ahí en el subterráneo de la biblioteca, ahí en Curauma. Muchos y muchas docentes se apoyan de ese espacio para incluir de manera más simple este aprendizaje basado en proyectos y en algunos casos elaboran un proyecto de innovación con su disciplina, quizás para resolver alguna problemática de su disciplina y construyen este proyecto con el apoyo del maker o a veces simplemente es para explicar mejor estos contenidos disciplinarios. Entonces a veces están viendo, no sé, partes del cuerpo en biología. Entonces van y modelan e imprimen en 3D alguna parte del cuerpo y eso les sirve para poder explicar mejor cómo es su funcionamiento. En física también han hecho algo similar, van y construyen instrumentos para hacer ciertas mediciones o quizás también para explicar algunos fenómenos físicos se apoyan de fabricación digital. Ese es como un caso típico que hemos visto en PUCB, que se suelen apoyar de eso. También hemos visto casos en donde quizás necesitan el apoyo de expertos en la materia,
pero que sean externos, personas quizás con mayor experiencia, y los incluyen como charlistas en el curso. Y eso también puede ser una experiencia que aporte a la asignatura. Y también hemos visto casos en donde se apoyan de software o de otras herramientas para generar videos, para armar situaciones de aula, que pueden ser útiles en el caso de ya cuando se están acercando sus prácticas finales para docentes. Entonces ahí necesitan quizás ver algunas cosas más particulares del aula, por dar algunos ejemplos. Daniela, tenías la mano levantada. Sí, a ver, bueno, gracias por tu presentación, está claro. Yo la duda que tengo es, bueno, creo que al principio lo dijeron, lo que pasa es que yo postulé el año pasado y no me ¿Ya? ubiqué, y bueno, tengo la observación al respecto, entonces quisiera trabajar en base a esas observaciones y si existe la posibilidad de contactar para tener como algo, como un taller como específico para el proyecto, para no, obviamente, eh, no ocupar el tiempo de todos los Sí, de docentes. todas maneras, como comenté al principio, este taller es como para dar una introducción muy general, por eso es más breve, pero tanto Mónica como yo estamos disponibles para estar apoyando de aquí hasta el final de la fecha de postulación. Pueden ahí coordinar. ¿Tú estás desde USACH? De la USACH, sí. De la USACH, sí. Mónica, tengo que votar. Sí, con Mónica, que está ahí en su correo, es Correo, mónica.paez. ¿ya? Mónica.usach.cl. Paes con sigla. Perfecto. Paez con C, Gracias. sí. Sí. Daniela, ¿tú qué apellido tienes? Medina, Ya, sí, me acuerdo. soy del departamento de física de la carrera de pedagogía en física y matemática. Ujú. Ya, entonces te voy a escribir ahora para agendar una reunión. Bueno, Ya, gracias. de nada. Sí, nos pueden contactar y ahí tratamos de apoyar. No nos podríamos meter a construir el proyecto, pero sí asesorar y dar lineamientos más o menos de cuál es la estructura que debería tener y en qué aspectos a veces suelen fallar mucho. Por ejemplo, hay un elemento que nos saltamos la rúbrica un poco. Bueno, consideren darle un vistazo también creo que lo dejé un poco más al final. Ya, etapas del programa, actualmente estamos en la postulación, va a venir una fase de evaluación y esa fase de evaluación debería ser posterior al 18 de diciembre y se va a extender bastante porque justo nos topamos con este receso de fin de año y luego nos topamos con el receso de vacaciones de verano. Entonces, recién tendríamos los resultados a principios de marzo. Ahí le estaríamos informando si es que se adjudicaron o no al proyecto. Sabemos que es un poco encima quizás de ya iniciar la ejecución de sus asignaturas, pero es lo que logramos hacer hasta ahora. Entonces estaríamos informando a principios de marzo si es que adjudicaron o no, y ahí debería comenzar la ejecución. Este formulario tiene que enviarse a postulaciones@scienceup.cl. ¿Ya? Y idealmente con copia o a Mónica para el caso de USACH o a mí en el caso de PUCB, para ahí tener ya la referencia o quizá el respaldo de que la postulación se envió bien. Hasta el jueves 18 de diciembre, hasta las 23:59 pueden enviar ahí la postulación, ¿ya? Y importante que tanto en las bases como aquí en la presentación le den una mirada a los criterios de evaluación, ¿ya? Que sería el último anexo que aparece en las bases, porque si bien estos primeros se suelen cumplir bien por el solo hecho de llenar el formulario, que es quizás que pueda ser claro y que incluyan estas metodologías, estos dos criterios del final suelen en donde más débiles suelen estar los proyectos. ¿No? Sostenibilidad, por ejemplo, no indican cómo se puede replicar este proyecto en el futuro. Y es tan simple a veces con mencionar que quizás se va a elaborar una guía para replicar el proyecto en futuras instancias. O quizás se va a generar un sistema en donde ayudantes o estudiantes del curso actual
puedan servir de ayudantes en versiones futuras. Entonces eso puede quizás facilitar esta tanto replicabilidad como el potencial de escalabilidad del proyecto. Imaginemos que queremos replicar este mismo en otras asignaturas. Quizás ya el solo hecho de armar esta guía nos puede, y mencionarlo en el formulario, nos puede ayudar a cumplir con estos dos criterios que no es menor. Es un 20% cada uno, o sea, entre los dos son un 20% del puntaje final. Y a veces en estos dos criterios suelen tener 0 puntos y ya eso te baja bastante la evaluación final, ya, para que lo consideren. Eso por el lado de la evaluación. Nuevamente, entre el 19 y el 6 de marzo debería ser la evaluación y esto lo hacemos con evaluadores externos. Nosotros tratamos de buscar personas dentro de las 3 universidades que se manejen en temas de docencia, en temas de innovación, de emprendimiento, y ellos o ellas son quienes nos apoyan evaluando todos los proyectos postulados. Eso. Muchas gracias por su presencia. ¿Alguna duda extra que les quede para terminar? Súper ¿No? claro para mí, ¿no? Todo ¿Todo bien. bien? Y lo otro que, bueno, eventualmente uno podría contactarte o si hay alguna consulta. Exacto. Sí, no hay ningún problema. Si quieres, también pueden completar el formulario y enviarnos el formulario para darle un vistazo a grandes rasgos y quizá ahí poder comentar en qué aspectos están fallando o qué aspectos deberían reforzar. Eso. Mónica, ¿algo que quieras complementar? ¿Todo bien? No, está todo completito. Ya. Sí, bueno, creo que lo dijiste, pero que los estudiantes, los ayudantes, que tengan un sueldo o los honorarios muy parecidos a lo que tienen en cada una de las universidades. Creo que Maverick había dicho que no se puede destinar todo el recurso en el pago de ayudantes. No es que no queramos ayudar a los estudiantes como ayudantes, sino que la idea es que se compren insumos, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacer su clase de la mejor forma posible, utilizando esta metodología activa. Esa es la base de este programa. Eso es lo que es el beneficio de varios estudiantes. Así que se solicita que destinen esos recursos, la máxima cantidad de recursos en el apoyo, ¿cierto? Que vayan a tener ustedes en cuanto a materiales y cosas para que su metodología activa, la que vayan a elegir, lo pueden hacer lo mejor posible. Pueden hacerlo tanto en laboratorio de impresión, como decía Maverick, como también en una aula invertida. Pueden hacer también un proyecto nuestro, me llegó Daniel a su correo, un proyecto nuestro era de servicio, era una profesora que salía de la universidad, iba con su estudiante y hacía ecofarmacovigilancia. Entonces ella a través de proyectos con los estudiantes podía ir a estos centros para poder comunicarse con abuelitos, con la comunidad. Entonces también se hace innovación social. Nosotros también cubrimos todo eso. Entonces la idea es que nos presenten buenos proyectos. Cada vez los proyectos están mucho más competitivos. Hemos tenido sorpresas muy, muy agradables en estos últimos años, así que cualquier cosa que ustedes necesiten, cuenta con nosotros, con Maverick y conmigo, para poder apoyarlos. Si bien no les podemos hacer el proyecto porque no sería justo, sí lo podemos apoyar en todo lo que es las consultas que ustedes tengan. Así que eso, están súper bienvenidos y esperamos varios proyectos suyos que estén en nuestras convocatorias. Eso, Mónica, y quizás para recalcar un poco lo que comentaste aquí al final, denle una mirada a las bases y mencionamos aquí en el caso de gastos de personal que ojalá no superar el 50% del monto total adjudicado. ¿Ya? O sea, tratar de no pasarse los 500.000 pesos en gastos de personal, por un lado, por los mismos motivos que indicaba Mónica, pero lo otro, hemos tenido experiencias en donde el gasto en insumos es lo principal y eso a veces es más fácil de traspasar a su unidad académica, por ejemplo.
Entonces eso le puede dar la sostenibilidad al proyecto en el futuro, porque si bien nuestra intención con este fondo es impulsar el proyecto y quizás pueden postular nuevamente en futuras instancias, el ideal es que ojalá le damos el impulso y después pueda seguir el proyecto de ahí en adelante con apoyo de su unidad académica, ya que el financiamiento pueda venir de manera directa y el objetivo final también nuestro es que ojalá en sus planes de la asignatura, sus programas de la asignatura, puedan incluir estos resultados de aprendizaje ligados al panel de competencia. Ese es como es la consolidación de ese cambio curricular que buscamos. Exactamente. Ese es el Así que proyecto que hace el INNOVA en el aula. eso es lo que buscamos en última instancia. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros y cualquier duda nos pueden escribir ahí a los correos que les mostramos. Les vamos a compartir la presentación ahora y eso, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Vale, gracias. Chao, muchas gracias por la